La composición corporal en el rugby es mucho más que verse bien, es saber identificar precisamente qué cantidad de grasa y músculo necesitas para tu posición y tu contexto genético. En caso de no estar en estos parámetros, seguro estás sufriendo estas complicaciones que están bajando tu rendimiento en tus partidos de rugby. Bien, primero para arrancar hay que entender que estética no es igual a rendimiento. A lo que voy con esto es que muchas personas priorizan verse bien al espejo, esto es muy subjetivo, prefieren verse mejor al espejo antes de lo que su posición y su contexto genético les demandan en la cancha. Entonces, ¿a qué voy con esto para que se entienda un poco mejor? Muchos jugadores, también puede ser los forwards principalmente, buscan estar lo más magro posibles, es decir, estar con la mínima cantidad de grasa posible. Y en realidad no digo que tienen que estar gordos ni que tienen que estar con sobrepeso, ni mucho menos. Lo que digo es que en muchos casos estar cortado a rajatabla no es una opción y no es lo que a ustedes les conviene en la cancha. ¿Por qué? Pues están cortados a rajatabla, no pueden llegar ni siquiera a pesar 90 kilos. Entonces, no digo que son en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Entonces, primero, eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno busca un porcentaje graso muy pero muy pequeño, a lo que uno se está sometiendo en esos casos es a un proceso de definición de déficit calórico muy prolongado. Entonces, con esto le estás aportando menor cantidad de calorías a tu dieta. Evidentemente, día a día le aportás menos cantidad de calorías. O en otras palabras, le estás aportando menor cantidad de energía de lo que necesita tu cuerpo por día. Entonces, lo que hace esto es que tengas menos energía día a día. Llévalo tu diaria. En tu entrenamiento de rugby rendís menos porque tenés menos energía. En tu entrenamiento de gimnasio rendís menos porque tenés menos energía. ¿Por qué? Porque buscas un porcentaje graso muy pero muy mínimo. Entonces ahí lo que está sucediendo es que justamente al rendir menos estás colaborando a la pérdida de masa muscular, porque al no rendir bien y no generar un buen estímulo en el gimnasio, también te arriesgas a perder masa muscular. De vuelta, no digo que es en todos los casos, pero sí suele suceder y bastante. Así que ojo con eso. Y también lo mismo, lo más probable es que si juegues de forward, juegues de centro, o también en algunos puestos de la línea tengas que estar grande, y no todos tienen el mismo esqueleto, así que no te compares. Y si tu compañero tiene abdominales súper marcados, primero que no tienes la misma anatomía que él y tampoco tenés la misma distribución de masa adiposa, o sea, de grasa que él. Capaz a vos se te junta más en el abdomen, eso no sé, depende de cada uno. Pero lo que voy con esto es que no todos necesitan la misma cantidad de grasa. Así que ojo, no te compares y ojo, no siempre estética es igual a rendimiento. Eso te lo tenés que grabar en la mente. Siempre tenés que apuntar a un físico que necesitas para tu posición y para tu contexto genético. Eso siempre. Bien, ahora vamos con los excesos o con las pérdidas. Vamos primero con el exceso. El exceso de grasa, o sea, de masa adiposa. Hablé en profundidad sobre este tema, pero para profundizar en esto, sí, lo que noto mucho en jugadores, principalmente en forwards, es que buscan aumentar de peso lo más rápido posible o se enamoran únicamente con el peso en balanza. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan de peso de forma, digamos, veloz, rápido, meten kilos. ¿Y qué pasa con esto? Terminan aumentando de peso, pero en su gran mayoría es grasa. Entonces, ese peso que aumentan en balanza en la cancha no lo ven funcional. Es decir, no le funciona del todo. ¿Por qué? Porque no está compuesto por masa muscular. ¿Y a qué los lleva esto? Primero a estar pesados. Básicamente, digamos, no se pueden mover, o les falta agilidad, o no terminan los partidos, o terminan los partidos pero sin participar porque ya no pueden aguantar más. Entonces no termina, digamos, mejorando su rendimiento deportivo. Entonces lo que vos tenés que apuntar es que cuando vos haces un volumen, un aumento de masa muscular, un aumento de peso, no te pases de masa adiposa, no busques aumentar de forma tan rápida, no lo hagas de forma, digamos, sucia, entre comillas. Apuntá que sea un aumento correcto de masa muscular y armate de paciencia. Eso es todo. Así que bueno, tengan cuidado con esto, porque cuando uno se excede de grasa pierde agilidad, pierde resistencia, así que no es lo mejor. Por otro lado está la falta de masa muscular. La falta de masa muscular se asocia muchísimo a que te rompan un tackle, a que no puedas ganar metros, a que en el scrum no puedas ser determinante. Evidentemente en todo esto hay muchísima técnica por detrás, pero si la técnica no la acompañas con una correcta masa muscular que necesitas para tu posición, no pueden funcionar en armonía. Así que todo esto es muy importante. Y en cuanto a la masa muscular, tenés que saber identificar para tu posición qué cantidad de masa muscular necesitas. Entonces, ¿qué factores son claves para saber cuántos kilos de masa muscular necesitas? Punto número 1, tu esqueleto, es decir, tu contexto genético, tu anatomía. Eso es lo que vos tenés que saber. ¿Por qué? Porque esto te va a representar cuántos kilos de masa muscular podés construir. Entonces, si vos querés plantear objetivos lógicos, tiene que venir siempre desde vos, de tu contexto y de tu esqueleto. Y por otro lado está tu posición. Evidentemente hay posiciones que requieren más cantidad de masa muscular. Por ejemplo, un segunda línea va a requerir mayor cantidad de masa muscular que un wing. Entonces, todo esto tiene que pesar mucho en tu planificación de objetivos. Y bueno, una vez que consigas una masa muscular acorde a tu posición y a tu contexto genético, vas a ver cómo estas complicaciones, como que te rompan un tackle o ganar metros o estar bien en tu scrum o hacer cambio de direcciones de forma positiva, van a mejorar realmente muchísimo. Ojo con esta, voy a poner acá, espero que no se asusten.
digamos, pasarse de cantidad de masa muscular. Suena raro, suena muy raro, pero como hay jugadores que capaz no están muy comprometidos, hay jugadores que están comprometidos y demás, nunca van a estar de más comprometidos. Pero lo que voy con esto es que no tienen en claro qué cantidad de masa muscular realmente necesitan y se pasan de masa muscular. Que principalmente puede pasar en los 3/4, que capaz juegas de wing, de medio scrum y tenés ya muchísima cantidad de masa muscular. Y no lo mires desde el lado que estás hecho un patoba, que no te puedes mover. No va a pasar eso del todo, capaz sí perder cierta agilidad, pero lo que te sucede al estar pasado de masa muscular es que estás justamente pasado de peso y eso hace que evidentemente no puedas ser de todo veloz o de todo rápido porque tenés una mayor masa que mover porque pesas más, o también puede asociarse a la resistencia, o en otras palabras no se asocia realmente a lo que necesitas a vos que jugás de wing o de centro o de mismo también puede ser un tercera línea también. Entonces tengan cuidado y su objetivo es tener la cantidad de masa muscular justa para su posición y para su genética. Y todo esto no es un número exacto, siempre hay rangos de lo que se recomienda estar y siempre ustedes tienen que llevarlo a la práctica. Por ejemplo, no sé, tener entre 50 y 55 kilos de masa muscular, ese rango que es bastante amplio, ustedes se tienen que posicionar en este rango según su rol que tengan en el equipo, según sus sensaciones. Capaz con 54 te sentías un poco pesado y con 52 te sentías espectacular. Bueno, perfecto, mantener con 52 kilos. Entonces, obviamente hay otros factores en el medio, pero para que se entienda que no hay un número exacto, el número mágico ni mucho menos, sino que es muy personal, pero sí hay un rango en el cual se recomienda estar, evidentemente que sí. El concepto de esto es que en todo no siempre más es mejor y también sucede con la masa muscular. Y haceme caso que sí he visto casos donde sí se recomendó bajar kilos de masa muscular. Y resumiendo todo esto, la base de la complicación general y la inicial de todo es no saber qué composición corporal necesitas para tu posición. Y esto es la base. Muchos ahora están mareados porque ves al profesional y no sé, por ejemplo, jugás de pilar y ves al profesional que lo ves con bastante cantidad de masa adiposa, entonces no entendés. Ves al otro profesional de wing que está cortado a rajatabla y te mareás con lo que yo dije. Entonces la base de todo esto es plantear objetivos físicos que estén asociados a tu contexto genético, es decir, a tu estructura ósea y a tu posición y rol en el equipo. Entonces no te compares con el resto, compárate con vos mismo. Y si al pilar profesional lo ves que tiene, digamos, mucha cantidad de grasa, no te confundas porque este pilar tiene muchísima cantidad de masa muscular, muchísima, tiene un entrenamiento muy pero muy intenso y elevado para mantener este peso y para poder llevarlo a la cancha de forma positiva y seguramente salga en el entretiempo o salga a los 10 minutos del segundo tiempo. Así que ojo, no te confundas con eso. En fin, todo esto se resume en que si planificas y planteas un plan de acción vinculado a tu composición corporal, todo esto se soluciona. Entonces, lo que dije anteriormente, las anteriores problemáticas, capaz es en tu caso, capaz planteando lo que vos necesitas para tu composición corporal, para tu contexto genético, para tu posición, capaz en un inicio, abordando este análisis, capaz nos damos cuenta que, no sé, te faltaba masa muscular, o que estabas pasado de masa muscular, o que estabas pasado de grasa. ¿Se entiende a lo que voy? Pero la base, ¿cuál es? Identificar qué necesitas. Y después, yendo a tus objetivos, también pueden surgir estas problemáticas. Haces un volumen y te pasas de grasa, o haces una definición y bajas mucha cantidad de masa muscular. Así que creo que con esto se entendió bastante de cómo la composición corporal afecta muchísimo a tu rendimiento deportivo. Como es un deporte de contacto el rugby, siempre lo que digo es que ustedes, para expresar al máximo su talento, lo mejor que pueden hacer es que su composición corporal los acompañe. Porque esta composición corporal no es que es mágica y le va a hacer que tienen un pase buenísimo o que se corten, sino más bien que va a impulsar todo este talento que ustedes tienen. Entonces, esto guárdenselo en sus cabezas. Planteen objetivos físicos sobre su composición corporal que tengan sentido en base a ustedes. Es decir, que sean lógicos. Entonces, con esto, ustedes aseguran de que estos objetivos físicos estén planteados según lo que ustedes pueden mejorar y hasta lo que ustedes pueden llegar. Con esto no se van a frustrar y lo van a poder cumplir. Y todo esto tiene que ser con un buen plan de acción. Si no tienen un buen plan de acción y no tienen una buena planificación, van a surgir las anteriores complicaciones que yo les comenté. Y no lo vuelvo a repetir, ya lo saben. En lo que voy con esto, con este plan de acción, es que muchos jugadores sienten que comen bien, que entrenan bien, pero en el fondo no consiguen mejorar en la cancha, no consiguen mejorar su resistencia, su fuerza, su explosividad. Y esto se debe a que no tienen un plan claro. Al no tener un buen análisis en un principio, capaz uno se siente cómodo porque sabe que o piensa que está comiendo bien, que capaz estás comiendo bien, capaz comés verduras, hidratos, proteínas, y capaz pensás que vas al gimnasio por semana 5 días y te sentís contento y satisfecho porque te estás esforzando. Que es cierto, te estás esforzando, pero al no tener un plan claro, un buen plan de acción, lo que va a suceder es que vas a cambiar de objetivo rápido, de que no tenés en claro una meta, y con esto justamente no sabes para dónde apuntar, no tenés exactamente un objetivo.
y eso es lo que te recomiendo. Tener un buen plan de acción, y para que este plan de acción sea bueno, tenés que analizarte bien de un inicio, tenés que saber de dónde partís y en base a eso plantear los objetivos a largo plazo que querés cumplir. Entonces, con los objetivos a corto plazo vas llegando escalón tras escalón a ese objetivo a largo plazo que te propusiste, y así no vas a improvisar en el momento. Improvisar siempre es sinónimo de que no estás bien guiado y que tarde o temprano te vas a estancar. Ahora, en caso de que ya sepas cómo planificar este plan de acción y ya sepas lo que necesitas en cuanto a tu composición corporal para tu posición, para tu rol en equipo, para tu contexto genético, buenísimo, hacelo por tu cuenta, te deseo el mayor de los éxitos. Pero en caso de que estés un poco mareado y todavía no entiendas bien qué plantear porque no sabes qué necesita tu posición o porque no sabes qué comer o qué entrenar, así que acá en la descripción del video voy a dejar mi link de Instagram para que me comentes tu situación y en base a esto yo la pueda analizar y ver si realmente te podemos ayudar. Gracias por ver el video. Chau, chau.